No quiero tomar mucho tiempo y es algo muy básico, algo muy sencillo que quiero compartir. La vez anterior que estuve por acá, que les visitamos con mi esposa y yo por causa de un funeral que andábamos acá, les hablaba de la necesidad del crecimiento espiritual en la vida de los creyentes. Y bueno, hermano, voy a proseguir con el tema, ya que yo he estado insistiendo allá en Los Cabos. Tenemos una gran necesidad de crecimiento espiritual y yo creo que en cualquier iglesia, los creyentes de pronto dejan de crecer, de pronto no están llegando a la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, o no estamos llegando a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no quiero pasar por alto, bueno, debo confesar, y ahorita esto es parte de la introducción y el mensaje, pero primero de Juan, capítulo 1, nos habla de confesar nuestros pecados. Dice la Escritura, primera de Juan, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decía el hermano Edgar en la oración inicial: Señor, quita todo estorbo, quita todo pecado no confesado, para que la oración pueda llegar hasta tu presencia. Y mire, hermano, algo que está deteniendo el crecimiento espiritual en la vida de los creyentes es la falta de confesión de pecado. Dos pecados que son mis rivales a vencer toda la vida. Uno es el orgullo. Yo no le dije al pastor, ni le iba a decir al pastor de las llantas. Incluso hasta le dije, no, pastor, esta camioneta va bien y regresa y todo, ¿verdad? Porque uno es orgulloso. No sé si me estoy explicando, hermano. Cuando se trata de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pues uno tiene su orgullo y dice, no, pues este es mi bote pateado y es el que yo traigo pero sí, hermano, a veces uno es orgulloso. Y yo debo confesar que soy orgulloso. Tengo un orgullo muy grande y es algo que tengo que estar combatiendo constantemente, ¿verdad? Y para combatir el orgullo necesitamos mucha humildad. Pero si no admitimos que somos orgullosos, si no confesamos que somos orgullosos, mira, hermano, la Biblia es un espejo que al mirarnos en ella nos descubre todos nuestros defectos. El problema es que muchos de nosotros no tenemos la humildad para reconocer. El apóstol Pablo dijo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Yo no juzgaría tu vida, ni el pastor, ni nadie tendría por qué juzgar tu vida si tú mismo, hermano, te examinas y sabes en qué áreas tú estás mal y confiesas tu pecado. No podemos negar la existencia de pecados en nuestra vida. Otro de los pecados más fuertes con los cuales yo batallo es con la ira. Usted me ve sonriente y amable y contento y todo, pero mira, hermano, cuando yo estoy mal con mi relación con Dios, me vuelvo un hombre iracundo. Mi esposa ya sabe y se hace a un lado, se quita, no quiere estar conmigo porque sabe que yo soy un hombre iracundo. De pronto brota el enojo, la ira, ¿verdad? Cualquier cosa molesta, cualquier cosa nos hace gruñir. No sé, hermano, ¿por qué me ven ustedes? ¿Por qué me ven así, hermanos? ¿Cuál es tu pecado que no confiesas? ¿Cuál es nuestro pecado que no confesamos? Varones, ¿cuáles son nuestros pecados ocultos que están ahí en nuestra mente, en nuestros ojos? Hermanas, ¿cuáles son los pecados que constantemente usted practica pero que no quiere que nadie se dé cuenta? Algo que no nos deja crecer, hermano. Algo que no nos deja crecer. No podemos estar en la presencia de Dios. Romanos 3:23, los evangelistas lo usan a cada rato, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y le decimos a la gente, usted no puede estar bien con Dios porque usted está en pecado, porque usted es pecador. Y se nos olvida que también nosotros pecamos.
Y nuestros pecados, hermano, nos aparta de la gloria, nos aparta de la presencia de Dios. Y no puede usted decir que no ha pecado, porque el apóstol Juan lo escribió claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y pasamos de lleno al mensaje. Algunas observaciones nada más acerca de confesar el pecado, para que nosotros podamos crecer espiritualmente aún más como el Señor lo quiere. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos pecado. No cabe duda que somos pecadores, nuestra carne es rebelde por naturaleza, hay pecado en nuestra vida, y muchas veces, Señor, es pecado no confesado. Muchas veces, Señor, es ese pecado oculto que tenemos allí guardado, donde nadie lo puede ver, donde no dejamos que nadie lo vea, Señor, para que no nos juzguen, para que no nos señalen, para que no nos critiquen. Pero mi Dios, se nos olvida que tú estás en todas partes. Se nos olvida que tú tienes los ojos puestos sobre nosotros. Se nos olvida, Señor, que tú eres el soberano y absoluto Dios, quien todo lo sabe, quien todo lo ve. Perdónanos, Padre, perdónanos de verdad, y ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Pero para eso necesitamos dejar de lado todo pecado, confesar nuestras culpas, Señor, llevarlas ante ti, quien eres fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre amado, bendice tu palabra, que la semilla caiga en buena tierra, y que si hay alguien aquí, Señor, que aún ni siquiera ha confesado su pecado para salvación, que esta noche, que esta tarde, Señor, sea el día de salvación, Padre. Bendícelo todo, te lo suplico, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el mensaje va propiamente dirigido a la iglesia, a los creyentes. Pero si hubiera alguien aquí que no ha confesado sus pecados, hoy es el día. Hoy es el día para venir al Señor Jesucristo y pedirle perdón y confesar su pecado, porque todos hemos pecado. Mire, hermano, para poder crecer espiritualmente tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora déjeme le digo esto: nadie nos dice a ti y a mí que pequemos. Nadie nos obliga a pecar, ¿sí? Nadie viene y te dice peca. Es algo que por naturaleza nosotros practicamos. Es algo que por naturaleza nosotros decidimos. Mira, le dice el Señor a este Caín, allá en Génesis 4, el Señor hablando con Caín, le dice que con todo eso el pecado está a la puerta. Génesis capítulo 4, y ahí el Señor hablando con Caín, ¿verdad? Que pues el Señor no le agradó su sacrificio, le agradó más el de su hermano Abel. Y resulta que Caín se enoja, se molesta, y el Señor viene y habla con él y le dice, ¿verdad? Si bien hicieres, no serás enaltecido, Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermano, es tu decisión, es nuestra decisión pecar. Nadie nos obliga a pecar. Pecamos por decisión propia. No, es que mi mujer me hizo enojar. ¿Y qué dijo el Señor? No paguéis mal por mal, pagad bien por mal. ¿No dijo el Señor, si te hieren la mejilla derecha, ponles también la izquierda? ¿No dijo el Señor, perdonad a todo el que te ofenda? Hermano, es que necesitamos la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios. Pero a veces no actuamos como cristianos, sino que reaccionamos como mundanos. Si me ofenden, ofendo. Si me gritan, grito. Si me hieren, lastimo. Si me amenazan, golpeo. No sé si me estoy explicando, hermano. Pero nadie te dice que lo hagas. Es tu decisión propia. Es mi decisión propia. Es mi decisión gritarle o es mi decisión ofenderle si usted me hace o me dice algo. Es mi decisión. Yo te puedo bendecir. Yo te puedo pasar por alto la ofensa. Esa es mi decisión. O mi decisión es responderte con pecado, maldiciéndote, ofendiéndote, hiriéndote. Esa es mi decisión. Amén. Porque nadie nos está obligando. Santiago capítulo 1,
hablando del deseo, de la concupiscencia, ¿verdad? Del deseo carnal que hay en nosotros. En Santiago capítulo 1, hermanos, allí vamos a encontrar, vea lo que dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos míos, no erréis. Es decir, mire, hermano, no, es que Dios, ¿por qué lo permitió? No. Dios no es tentado a la maldad. Amén. Dice que de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia pasión, de nuestro propio deseo carnal, somos motivados a responder al pecado de manera pecaminosa. Ahora, no es natural, hermanos, por supuesto que no es natural responder espiritualmente. Se requiere madurez, se requiere plenitud espiritual, se requiere llenura del Espíritu Santo para entonces poder responder como aquel que dijo un día en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese carácter se necesita. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios allá en el capítulo 4, para que ya no seáis niños fluctuantes, movidos por todo viento de doctrina y estratagemas del error, sino que todos crezcáis en amor, asidos de aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Hermano, el Señor quiere que crezcamos, pero el pecado nos estorba en nuestro crecimiento espiritual, y el pecado no confesado nos estorba aún más. Porque, hermanos, si pecamos y confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Si usted limpia una planta que está llena de hierbas alrededor, usted la limpia, quita toda la maleza que está alrededor. Esa planta, ¿verdad?, se ve una vez libre, y usted la prepara y le pone abono y le pone agua, y esa planta empieza a crecer más bonita una vez que quitó toda la hierba de alrededor. Pero cuando tiene toda esa maleza, cuando tiene toda esa hierba absorbiendo los nutrientes, el agua y todo lo bueno que puede aprovechar esa planta, no lo hace porque está rodeada de cosas malas. Así el creyente. Yo creo, esa es mi percepción, que nadie debería de pecar después de ser salvo. Nadie debería de pecar. Y escuche bien, nadie debería. Nadie debería, porque una vez que Cristo viene a nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, Dios nos da una nueva vida, nos da una segunda oportunidad. Y hermano, ya entendimos que la vida pasada, llena de pecado, no funcionó. Y ahora en esta nueva oportunidad podemos aprovechar para vivir sin pecar. Pero ¿qué sucede? Aún siendo salvos, hermanos, continuamos pecando. Aún viviendo en Cristo, aún siendo salvados y limpiados por la sangre de Jesucristo, aún continuamos en el pecado. El Evangelio según San Juan. Mire, San Juan capítulo 8, el Señor le dice a esta mujer, la cual la presentaron desnuda y toda todo el alboroto que hicieron para llevarla ahí, acusándola de adulterio. San Juan capítulo 8. El Señor estaba allí, ¿verdad? Y vio a todos estos fariseos y lo estaban acusando y estaban diciendo: mira, ¿qué vas a hacer con ella? Esta mujer fue encontrada en el pleno acto del adulterio. ¿Qué mandó Moisés a hacer? Y el Señor dijo, ¿verdad? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el pasaje nos enseña que todos los hombres, desde el más anciano hasta el más joven, se retiraron. Y quedó solo la mujer y el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a ella, ¿verdad? Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, Jesucristo ya no nos condena. Ahora nosotros venimos a la presencia del Señor y le entregamos nuestra vida y le dijimos: Señor, aquí estamos, somos pecadores, merecemos el infierno, no podemos hacer nada por salvarnos, solamente tú puedes darnos salvación y vida eterna. Y Él dijo:
tienes ahora salvación y vida eterna por fe. Hermano, ¿por qué no empezar a vivir una vida nueva? ¿Por qué no empezar de nuevo? El Señor le dice a la mujer, vete y no peques más. Todos estos pecados de inmoralidad, todo este asunto del mes de junio que acaba de pasar, no puedo hablar mucho ahí abiertamente de esto, pero porque no estoy en mi casa. Cualquier persona de ellos que se arrepienta debe de confesar a Jesucristo y no pecar más. Ahora, no solo ellos, nosotros también. Hermanos, si ya Cristo nos perdonó, ¿por qué seguimos pecando? ¿Sabe? Es por deseo propio. Los apóstoles escriben, ¿verdad? Allá el apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, vaya conmigo, Primera de Pedro 1, hablando de ese llamado a la santidad. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el mismo apóstol Juan en capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Juan algo tremendo, hermanos. Allí, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, esto es tremendo. Si nosotros estamos en pecado, si nosotros vivimos practicando el pecado, dice, somos del diablo, no somos de Cristo. Por esa razón, hermano, nosotros debemos de confesar nuestros pecados para ser limpiados de toda maldad. Y entonces, hermanos, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros será notorio. Otra cosa por la cual el pecado, hermanos, no nos deja crecer. Otra razón por la cual el pecado no nos deja crecer, porque todo pecado será descubierto y juzgado. ¿Usted cree que su pecado no va a salir a la luz? Mira, hermano, es mejor confesar el pecado. Es mejor confesar el pecado. Señor, perdóname, soy un hombre iracundo, soy un hombre orgulloso. Perdóname, Señor, soy una mujer chismosa, soy una mujer contenciosa, soy una mujer rencillosa. Perdóname, soy un hombre con tal o cual pecado. ¿Sí me explico, hermano? Lucas capítulo 12, verso 1, hablando del descubrimiento del pecado. Lucas 12:1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No hace mucho tiempo, no hace muchos días atrás, tal vez algún mes atrás, o un poquito más de un mes, por ahí me entero, y pues uno no es chismoso, pero de todo se entera uno. Así decimos, ¿no? Gracias al bendito Facebook, gracias. Gracias a las redes sociales, ¿verdad? Por ahí me entero que un hermanito se cambió de iglesia, ¿verdad? Y bueno, para mí, yo viví en una sola iglesia. La iglesia donde yo fui salvo, donde yo me bauticé, donde yo me preparé, no me casé porque ya estábamos casados mi esposa y yo cuando llegamos ahí, de donde fuimos enviados al campo misionero, es nuestra única iglesia. Y cuando alguien anda brincando de iglesia, ahora, si se cambia de ciudad, pues tiene que cambiarse de iglesia, pero que se cambie de iglesia en la misma ciudad, y luego una iglesia está para allá, otra iglesia está para acá, como que algo no está bien, como que no cuadra. Y este muchacho, este joven hermano, de pronto, ¿verdad? De estar publicando, un fin de semana estaba publicando con pastores que habían estado en una conferencia en su iglesia, ahí abrazado de ellos, diciendo tremenda conferencia que tuvimos, y a la otra semana estaba publicando en otra iglesia donde está. Que gracias por la iglesia nueva, y empezando, hermano, un montón de indirectas diciéndole a la iglesia anterior. Entonces yo hablo con su pastor, digo, a ver, pastor, ese hermano que anda publicando esas cosas, uno entiende las indirectas, hermano. Se necesita ser muy tonto para no entender las indirectas. Perdón por la palabra.
A veces soy medio vulgar para hablar. Y ya me platicó el pastor qué fue lo que pasó. Este muchacho, ¿verdad? Joven, soltero. Por ahí empezó a chatear con una muchacha muy guapa, de quién sabe qué parte del mundo. Y de pronto empezaron a tener inmoralidad a través del teléfono o a través de la tableta, no sé. Yo no me explico cómo alguien puede hacer eso, pero así lo hacen. Y de pronto cuando hizo unas cosas indebidas que no debe haber hecho, desnudo y todo lo demás, aparece un hombre del otro lado de la pantalla, era un hacker, que lo engañó con la cara de una mujer y la voz de una mujer. Y de pronto le dijo, mira, si no me das tantos miles de dólares, voy a mandar este video que tengo tuyo desnudo a todos tus contactos. Y le mandó, creo que $6,000. Al mes le dijo, ¿sabes qué? Ocupo otros $6,000. Dijo, no tengo más que 3,000, mándame esos 3,000. Al mes le dijo, ahora sí, complétame los 3 que me debes y los otros 6. Y él dijo, no tengo ni un solo centavo partido por la mitad. Y este hacker mandó su video a todos sus contactos. Qué bueno que yo no lo tengo en mi lista de contactos. O sea, mandó sus teléfonos personales. Y le llega al pastor. Y el pastor lo llama a la oficina. Y le dice, mira, ¿qué es esto? Y el muchacho se molesta con el pastor y empieza a pelear con el pastor y empieza a enojarse con el pastor y decide irse de la iglesia. Bueno, todo pecado va a ser descubierto. Así que es mejor que confesemos nuestro pecado. Oye, este tonso perdió $9,000 y de todas maneras vieron su video. Su mamá, imagínense la vergüenza que le llegó a su mamá el video. Le llegó a su hermana, le llegó a este, le llegó al otro, le llegó a aquel. Le llegó a su pastor. ¿Sí se da cuenta, hermano? Oh, decimos, no, ¿quién va a saber esto aquí a las 2, 3 de la mañana? ¿Quién se va a dar cuenta? Está oscuro, nadie sabe. Oh, los jóvenes, ¿cómo les hubiera encantado oír esto? Pero no solo los jóvenes hacen esas cosas. Un que otro adulto y un que otra mujer adulta también hacen esas cosas. ¿Usted cree que nadie va a saber? Todo se sabe por las redes sociales. Pero, hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo será descubierto. En el cielo y en la tierra será descubierto. Apocalipsis 20:12. Ya estoy para terminar, hermano, falta uno. Allá cuando estemos en la presencia del Señor. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que hacemos, hermano, allá está registrado en los libros. Y allá un día, allá el Señor va a juzgar. Para poder crecer, hermanos, para finalizar, para poder crecer espiritualmente necesitamos confesar nuestro pecado. Yo no sé cuál sea su pecado. Yo no sé, yo no lo conozco a usted, pero yo sí me conozco a mí. Yo sí me conozco a mí. Yo sé qué pecados tengo que confesar. Ahora, hermano, tú sabes qué pecados tienes que confesar. Porque muchas veces venimos, ¿verdad? Y dices, ay, Dios, perdóname. Tú sabes, Señor, pequé. Gracias en nombre de Jesús. Amén. ¿Tú crees que eso es suficiente para que Dios vio, no sé si moverme por la cámara, Dios vio arrepentimiento en ti, hermano? Dios vio de verdad contrición en nuestro corazón cuando vinimos y oramos, porque algunos oramos todavía, como somos orgullosos, todavía oramos con Dios y le decimos, Dios, tú sabes cómo soy, perdóname. Ah, caray. O sea, Dios sabe cómo eres, claro que sabe cómo eres. Y porque Él sabe cómo eres, tienes que hablarle de esa manera. O sea, te tienes que comportar de esa manera con Dios. Tú ya sabes, Señor, tú ya sabes, Señor. Mi esposa todo el tiempo me molesta, Señor. Ah, o sea, porque tu esposa te molesta. No, la vida espiritual, la vida cristiana es personal. Dios te salvó a ti. Y Dios quiere que tú seas un cristiano a la altura del Señor Jesucristo. Bueno, acá, porque estoy haciendo la altura acá. A la altura del Señor Jesucristo. Que crezcamos. Pero
pero no confesamos nuestros pecados y por esa causa, por esa razón, no estamos creciendo. Hermano, no es normal. Acabo de ver al bebé ahí, es que es el último niño de Samuel, ¿verdad? ¿Es tu último bebé? ¿Niña? Esta es la niña, es la última, ¿verdad? Bueno, por ahora la tercera. ¿Cuántos meses lleva ya? 6 meses. Hace 6 meses que nació. Bueno, hace 2 meses aproximadamente, nosotros vinimos por aquí a finales de mayo. La bebita estaba más pequeña. Yo la vi, estaba más chiquita. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? ¿Qué estoy diciendo con esto? De que lo normal, lo natural, es el crecimiento. Eso es lo natural. La bebé está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Porque su mamá le da de comer, porque vitaminas, proteínas, todo lo que es agua, todo lo que su cuerpo necesita, ella lo está absorbiendo y está creciendo. Hermano, pero tú ¿cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? ¿Cuántos meses, cuántos años que vienes a la iglesia? Y mira, todavía hay que hablarte de que tienes que confesar tu pecado. Todavía hay que decirte, confiesa tu pecado antes que venga el Señor y lo descubra. Hermano, dice la palabra de Dios que el que confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Con paciencia y verdad se corrige el pecado, hermano. Míralo, hermano, es que el asunto, luego las ovejas piensan que los pastores somos los enemigos a vencer. Es que si le digo al pastor, el pastor me va a quitar el ministerio. Y hermano, o sea, ¿crees que el pastor es más que Dios? Para tenerle más miedo a él que a Dios. Pues si Dios está viendo, hermano, tu condición espiritual, tu pecaminosidad, y aún te atreves a servirle de esa manera. Nos atrevemos muchas veces andando en pecado. Hermano, si tenemos un ministerio, con mayor razón deberíamos de confesar nuestros pecados. Perdóname, Señor, no soy digno de estar allí. No soy digno de servirte, no soy digno de hacer algo para tu honra y para tu gloria, Señor, porque soy un pecador vil, sucio, contaminado. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor quiere instrumentos limpios. El Señor quiere vasos de honra. Hermano, tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que venir con el Señor y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado, de verdad. A veces la confesión del pecado, hermanos, muchas veces no es ni por nosotros mismos. A veces es por nuestros hijos. ¿Qué hacía Job? Cada vez que sus hijos tenían banquete, dice la Biblia, cada vez que sus hijos terminaban el banquete, Job ofrecía sacrificios a Jehová porque quizás sus hijos hubiesen pecado. Pero muchos padres estamos como Elí. Sabemos la mala fama que nuestros hijos tienen. Sabemos del pecado que nuestros hijos andan metidos. Escucho. No es bueno lo que ustedes andan haciendo aquí en Israel. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Tenemos que pedir perdón a Dios. Señor, perdónanos, Señor, hemos pecado. Dice el apóstol Juan ahí adelante, versículo 10, primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué no crecemos, hermano? Porque la palabra de Dios no puede quedarse en nosotros a causa del pecado. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos al templo en pecado, lo que oímos no se nos queda. No lo recibimos. No lo aceptamos. Por lo tanto, no nos nutre, no nos llena, no nos alimenta. Pero hermano, no es por el predicador. No es por la predicación, no es por la palabra, no es por la Biblia. No, es por nosotros
y nuestro pecado. No, que el pastor predicó muy duro. No, hermano, es que tu pecado no te deja humillarte y arrepentirte y confesarte que eso que Dios quería hablar contigo, vino a hacerlo, pero tú no lo aceptaste. Yo no sé, hermano, qué Dios quiere tratar contigo esta noche. Yo no les conozco, no conozco la vida de ninguno de ustedes y no me ando metiendo en la vida de nadie. Pero si hay algo que tenemos que confesar, hagámoslo. Hagámoslo. Porque el Señor no va a dejar que nos salgamos con la nuestra. Un día, mira qué vergüenza será como ese muchacho. Qué vergüenza, hermano, que un día todo el mundo se entere de tu pecado. Bueno, ¿por qué no vienes tú y le dices, Señor, aquí estoy, perdóname? Perdóname. Con lágrimas en los ojos, arrepentido, constrictado. Ya Dios te habló esta noche. No digas, no, ese mensaje no era para mí. Bueno, todos somos pecadores. Todos necesitamos confesar algún pecado que traigamos por ahí guardado. Tú dirás, no, pues yo no he cometido ninguno. Me encontré un varón un día allá en Los Cabos y estábamos hablando, él va a la iglesia evangélica y estábamos hablando, precisamente, estábamos hablando de la salvación y él me decía pues que como nosotros creíamos que la salvación no se perdía. Yo le dije, mira, nuestra salvación está segura en Cristo, porque yo fui perdonado de todos mis pecados por Cristo. Y Él me aseguró salvación y vida eterna. Ahora, tú tienes que reconocer, primeramente, para aceptar a Cristo, tienes que reconocer que eres pecador. Y Él me dijo, pues, yo hace mucho que no peco. Y eso llamó mi atención inmediatamente. ¿Cómo? ¿Cómo que hace mucho que no pecas? ¿Hace cuánto que no pecas? Le dije yo. Me dijo, mire, la última vez que pequé, si no mal recuerdo, fue hace 10 meses. Dije yo, Dios mío de mi vida, miserable de mí, ¿quién soy yo? Y este santo que está aquí, mira, déjame lo agarro un poquito, dije, déjame tocarte un poquito, le digo, para que me pases de esa santidad que tú tienes. Le dije, eres un gran mentiroso. ¿Cómo me dices tú a mí que no has pecado en 10 meses? Oh, no, me dijo, algunos errorcitos he cometido. Pero pecado, así, grave, hace como 10 meses. Ese sí es un pecado. Pero los demás son errorcitos. Muchos cristianos vivimos de esa manera. Si no matamos a nadie, no hemos pecado. Si no adulteramos, no hemos pecado. Si no robamos un banco, no hemos pecado. Pero todo lo demás, ¿qué hacemos? Gritarle a la mujer, pegarle al marido, andar de chismoso, de chismosa, robando aquí, robando allá. Eso son errorcillos, pastor. Eso no son pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? Muchos todavía antes de entrar aquí. Muchos todavía antes de entrar aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígalo. Bueno, si nos examinásemos a nosotros mismos, no sería. Yo no vine a juzgar. Perdóname, yo no vine a juzgar. Yo vine a compartirte esta necesidad espiritual que hay en las iglesias, de crecimiento, de madurez, pero el pecado está estorbando nuestro crecimiento espiritual. Ese pecado escondido, hermano, está estorbando. Padre Celestial, yo no sé a quién tú has hablado y qué es lo que tú has dicho, pero yo creo, mi Dios, que todos necesitábamos oír esto. Hay pecado oculto en nuestras vidas, hay pecado no confesado, Señor. Yo quiero ser el primero en confesarte mi pecado, Señor. Perdóname, soy un vil pecador. Me arrepiento, Señor, grandemente de todo mi pecado. Yo no quiero ser expuesto, Señor, públicamente. Yo no quiero, Señor, ser avergonzado. Y bien que lo merezco por mi pecado, Señor. Pero Dios mío, tú eres un Dios bueno y misericordioso. Tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad.
Por eso es que vengo a ti, Señor. Sigan orando, hermanos. Sigan orando. El pastor va a hacer la invitación final. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si fuiste redarguido de pecado, qué bendición, porque así puedes confesarlo. Así puedes hablar con Dios y Él es fiel y justo para limpiar tus pecados. ¿Quieres ser como esa plantita que está ahogada, que no puede crecer, que no puede dar fruto porque está ahogada por las espinas, por las ramas, por la plaga? ¿O quieres florecer para Dios, una vida santa? Padre, bendice, mi Dios, a cada hermano, Señor, que confiesa delante de ti, mi Dios, que hemos pecado. Que hemos pecado, Señor, pero que también sabemos que tú nos das la salida para dejar el pecado, para vivir una vida santa, Señor. Bendice tu pueblo, bendice la congregación. Quizás habrá alguien que dice: pastor, yo no tengo seguridad de ir al cielo cuando muera. Yo quiero saber cómo puedo ir al cielo, no quiero ir al infierno. Alguien así dice: pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí, necesito saber cómo puedo ir al cielo. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo. Te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza muy exacta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.